La convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Los informes de Naciones Unidas nos dicen que los recursos no son renovables, que la capa de ozono se reduce, que las agresiones medioambientales son irreparables. El tema es la globalización. Lo global se asume porque las nuevas técnicas facilitan el acercamiento, nos hacen más próximos, vecinos. Pero tomar el mundo como mercado es una locura. Solo pensar que los gastos en armamento el pasado año fueron más de 900.000 millones de dólares y que los bancos blanquearon más de 600.000 millones de dólares procedentes de la droga. Si todos estos datos son tan conocidos, ¿cómo sigue esta locura inmensa? Los bengalíes tienen un dicho: quien cabalga sobre un tigre, lo que no puede hacer es apearse. Nos hemos montado en el monstruo de la mega máquina y no podemos apearnos porque nos devora. Nos hemos montado en un sistema de ideas y ahora es casi imposible bajarnos, pues la inercia del pensamiento es más fuerte que la de la materia. Es cuestión no solo de denunciar, sino de despertar de este sueño en el que hemos caído desde hace 2 siglos y medio. Visto desde el punto de vista intercultural, es ridículo que nos llamemos a nosotros mismos ilustrados, siglo de las luces y portadores del progreso. Ninguna civilización, religión o pensamiento es autosuficiente. Tenemos necesidad de una mutua fecundación, de un diálogo intercultural e intrarreligioso. No hace mucho leí un artículo en el que se reporteaba al presidente de las cámaras de comercio de Estados Unidos. Este sostenía que la humanidad había vivido en las cavernas hasta que ellos no llegaron a descubrir la democracia, la libertad, el mercado mundial. Es aberrante, pero quienes creen esto dominan, por lo menos, un cierto mundo. Por la fuerza de la inercia todavía creemos que las máquinas nos acercan. Creíamos que las máquinas nos iban a dar más tiempo libre
y nos han hecho esclavos de la tecnocracia. La misma metáfora del desarrollo es tendenciosa, como si la vida consistiera en algo que desenvolver y como si el tiempo fuera una autopista que tuviéramos que recorrer hacia el progreso, hacia la sociedad sin clases, hacia la felicidad. Aprovechándonos del eslogan artificial del tercer milenio, como alternativa de la catástrofe, podríamos hablar no de reforma, sino de transformación, de una metamorfosis radical de la vida. La ciencia. Tenemos que empezar ya. Si esperamos una oportunidad favorable, no empezaremos nunca. El nosotrismo, poseedor del tenemos, nos marca un claro rumbo. La pregunta: ¿hay lugar para la esperanza? Aquí el yoísmo indica el camino. La esperanza no es otra cosa que la que llevas en tu corazón y te mueve a compartir y a aceptar el reto de gozar del profundo sentido de la vida. Vivir la armonía de todas las polaridades de la existencia, abrirse al riesgo de ser lo que somos, entendiendo la sabiduría como sede de la libertad, pues la finalidad de la naturaleza humana es la bienaventuranza, cuyo fruto es la felicidad, la alegría. ¿Cómo complicamos las cosas cuando todo es tan sencillo? Somos responsables de esa felicidad. Yo, tú, todos. La felicidad funde el yo con el nosotros y todo es luz. Hace falta un cambio, es necesario un cambio. La cuestión es que ya me he embarcado en esta aventura de cambiar paradigmas, aunque más no sea para mí mismo, digamos, mi porción de yoísmo, lo cual ya es suficiente como para empezar. Insisto que ponerse en salvador de la humanidad es un tremendo error. Nadie que se precie de respetuoso del pensamiento ajeno tendría tan siquiera que pensarlo. Pero iluminados siempre hubo y seguirá habiendo. Y lo más interesante es que siguen insistiendo con ser los dueños absolutos de la verdad. Como si la verdad, con mayúsculas, verdad, fuera patrimonio de unos pocos. Cuán equivocados podemos estar cuando el bosque nos tapa el árbol con su maraña de frases hechas y contrahechas. Si la humanidad se precia de estar en constante evolución, ¿por qué no habría de estarlo el pensamiento? ¿Debemos seguir atados a las tradicionales formas de hacer, decir, comprender, etcétera, etcétera, etcétera? Por favor, me parece mentira estar diciendo esto en el siglo XXI. Imaginarse solo por un momento qué hubiera sido de la evolución si el pensamiento, que no es otra cosa que la creatividad interior que todos tenemos, hubiera quedado detenido en el tiempo. Desde ya que es un absurdo total tan siquiera pensarlo, pero no está de más reconocer cada tanto que somos el producto de una evolución de pensamiento ante todo. Lo demás es simple consecuencia de lo antedicho. Cualquier invento, descubrimiento o cambio de cualquier especie, en el origen fue un pensamiento que debió ser elaborado para constituirse en una realidad, luego de, vaya a saber uno,
cuantos avatares. Seguramente, una gran mayoría de gente, si hiciéramos la consulta del caso, nos diría: bueno, si fulano de tal, mi vecino o quien sea, o el resto del mundo no ha empezado con el cambio, ¿por qué tengo que ser yo el primero en hacerlo? Sin palabras. Por ahí lo que está faltando es una toma de conciencia individual, el lado bueno del yoísmo. Es intentar producir el cambio en uno mismo, no fundamentar ese cambio en la actitud de los demás, sino pura y exclusivamente en las sensaciones individuales, en lo que nosotros sentimos que es mejor para nosotros mismos y para los demás. Allí nace el embrión del nosotrismo. Evidentemente, para llegar a saber qué es lo mejor para nosotros mismos, o cómo poder comparar lo que no es bueno para nosotros, hay que trabajar mucho en la idea que nos lleva hacia esas salidas que mencionábamos antes. Aquí también se podrían abrir nuevos interrogantes. Aquellos que escuchan o leen sobre tal o cual posibilidad podrán entender que es creatividad del que la emite, que es su propia vivencia, que es su punto de vista sobre las cosas, pero no necesariamente podrán llegar a compartir que ese es el camino de salida, porque siempre debemos estar de acuerdo en que el ser humano es un ser individual, indiviso, que siempre considera su verdad por sobre todas las demás. Con esta perspectiva es muy difícil darle a la gente posibilidades, pero sí o sí hay que intentarlo. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.